Buen día, comenzando con una sesión más. Y el contenido para esta sesión es el equilibrio de cuerpos rígidos. Antes de entrar con el tema de cuerpos rígidos, debemos identificar el sistema de fuerzas, sistema de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Son dos sistemas de fuerzas: sistema de fuerzas externas y sistema de fuerzas internas. Dentro de las fuerzas externas tenemos las gravitatorias, eléctricas, magnéticas y las de contacto. En las fuerzas internas, bueno, para cuerpo rígido no lo vamos a manejar, pero pues se debe a las interacciones entre partículas dentro del cuerpo y ocurren en pares colineales, por lo tanto se cancelan. Tienen la misma magnitud, pero de sentidos opuestos. ¿Ok? Entonces, eso se le debe a la tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces, el análisis de fuerzas internas se utiliza cuando ya eh, se diseña, ¿verdad? Ya se diseña ciertas partes de la estructura o de un equipo o algún eslabón. Se analiza más bien, ¿verdad?, cómo puede fallar el material, ya sea por una fuerza cortante, una fuerza normal. Ok, bueno, entonces, para cuerpos rígidos nos interesan las fuerzas externas. ¿Ok? Dentro de las fuerzas externas o cargas externas son dos tipos. Tenemos las fuerzas de superficie, son las que se aplican de manera directa al cuerpo. Hay contacto directo con el cuerpo. Aquí podemos observar en la imagen que se está empujando una caja, hay contacto directo. También aquí pues, se está empujando, o también al tirar de un objeto, a jalar un objeto. También cuando se trata de un plano, un plano horizontal y un objeto colocado sobre el plano horizontal, pues por ese contacto entre dos superficies tenemos una fuerza normal. Una fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie, forman 90 grados con la superficie. El otro vector, bueno, el otro vector que está dibujado aquí representa el peso del objeto, ¿verdad? Pero eso ya no forma parte de las fuerzas de superficie, sino de fuerzas de cuerpo. Fuerzas de cuerpo se desarrolla sin contacto físico, sino que es a distancia, ¿verdad? Sin contacto físico, es a distancia. Pues es por la gravedad, ¿verdad? La aceleración gravitatoria. Bueno, el peso es una fuerza, entonces se debe a la gravedad, ¿sí? Al igual, bueno, que un imán cuando atrae los objetos metálicos, actúan a distancia, no necesariamente tiene que haber contacto directo. Al igual, bueno, aquí cuando se cae una manzana es lo mismo que cuando, perdón, aquí en el otro, en esta de aquí, es el peso del objeto, se debe a las fuerzas gravitatorias, ¿ok? Por la gravedad. Ok, este no aplica, esta de aquí, estamos hablando que es igual, viene siendo para lo mismo, este vector fuerza, vector peso, ok. Entonces, fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Algunas propiedades de una fuerza, que puede ser un empujón o un tirón. Una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su medio ambiente.
que es el caso del peso, ¿verdad? Una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Fuerzas comunes que se manejan dentro del equilibrio de cuerpos rígidos. Tenemos la fuerza normal, como ya se explicó en la diapositiva anterior. Se genera cuando hay dos superficies en contacto. ¿Ok? Esta es una superficie horizontal. El objeto que descansa sobre la superficie, sobre un plano, y se genera una fuerza normal. En este caso vamos a manejarlo con esa simbología F mayúscula con subíndice N mayúscula. Siempre va a formar 90 grados con respecto a la superficie, aquí 90 grados. Aquí es un plano inclinado, una superficie inclinada y la fuerza normal es perpendicular a esa superficie, es de 90 grados. Fuerza de fricción, ok. Bueno, aquí tenemos el mismo objeto, ¿verdad? Que descansa sobre la superficie. Pero bueno, aquí hay dos, bueno, si se le aplica una fuerza para mover, una fuerza F para moverlo, ¿ok? Entonces se genera una fricción, hay algo que se opone al movimiento, por lo tanto es una fuerza de fricción. Si está en reposo el objeto y se le aplica una fuerza, mientras no haya movimiento, se trata de una fricción estática, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos ya dos fuerzas, fuerza de fricción estática y la fuerza normal. Fuerza de tensión, que son las que se obtienen en los cables, cuerdas o cables, eh, un cordón, que soportan fuerzas de tensión, un tirón. ¿Ok? Aquí está el soporte de un cable, ¿verdad? Y aquí este vector pues viene siendo la reacción. El peso, bueno, pues eso ya se ha manejado en otros temas de equilibrio, ¿ok? Que se representa siempre con W y siempre será vertical, siempre es perpendicular a la superficie terrestre. También forma 90 grados, es vertical. Ahora entramos con lo que es el tema de cuerpos rígidos. Y la pregunta es, ¿qué son los cuerpos rígidos? Una definición pues sería aquellos cuerpos cuya deformación provocada por una fuerza es mínima al compararla con su tamaño. ¿Ok? Cualquier material, cualquier material tiene una deformación, ¿verdad? En estado sólido tiene una deformación, pero es muy pequeña dependiendo de la magnitud de la fuerza, dependiendo de qué tanta fuerza, tanta carga, si hay una deformación. Mientras no haya falla, mientras no falle el material, ¿verdad? Pues se comporta como elástico hasta cierto punto. Claro, hay una gráfica donde describe, ¿verdad?, el comportamiento de los materiales metálicos, qué tanto se deforma, ¿verdad? Cuándo todavía recupera su forma original. Y algunos ejemplos de cuerpos rígidos bueno, son los edificios. Un puente es un cuerpo rígido, una escalera, una grúa, armaduras de acero, como esta, son armaduras, herramientas metálicas, vehículos, una bicicleta también es un cuerpo rígido, una silla,
Una mesa es un cuerpo rígido. Los puentes, ¿verdad? Se mencionó aquí. Un avión es una estructura, un cuerpo rígido. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuándo un cuerpo se encuentra en equilibrio? Ok, para que un cuerpo rígido se encuentre en equilibrio, debe cumplir con dos condiciones. Son condiciones de equilibrio. La primera es que la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero. ¿Ok? O la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo sea igual a cero. Eso viene siendo la primera condición de equilibrio. Y el segundo es que la sumatoria de momentos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sea igual a cero. ¿Ok? Son dos condiciones que más adelante vienen. Bueno, ya viene aquí la primera condición. Primera condición, como dijimos, que la fuerza resultante sea igual a cero o que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto sea igual a cero. Esta es la primera condición. ¿Ok? Y como si se habla de dos dimensiones, cuerpos rígidos en dos dimensiones, pues tenemos X y Y. ¿Ok? Por lo tanto, tendremos dos ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X que sea igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y que también sea igual a cero. ¿Ok? Una ecuación por cada dimensión. Eso quiere decir que no hay desplazamiento o traslación hacia el eje SY o el eje X. ¿Ok? Es que ese viene siendo el efecto externo de las fuerzas. Que no haya ningún tipo de movimiento traslacional. Si hay una tercera dimensión, si le agregamos Z, pues tendríamos que agregar una tercera ecuación. ¿Ok? Y la segunda condición de equilibrio que viene siendo la sumatoria de momentos que sea igual a cero. Ok. Eh, Cuando es nada más en dos dimensiones, pues mm, se aplica nada más esta ecuación. ¿Ok? Claro, si se maneja en tres dimensiones, un cuerpo rígido en tres dimensiones, ahí también ya habría momentos con respecto a los ejes o con respecto a un punto. En este caso, pues estaríamos hablando nada más momento con respecto a un punto, sumatoria de momentos con respecto a un punto. En este caso, pues en el punto de apoyo. Son ejemplos de donde se cumple la segunda condición de equilibrio. Bueno, en este juego de sub y baja, se plantea, ¿verdad? Bueno, aquí, para que esté en equilibrio, pues en ambos lados, ambos extremos, pues tendría que ser personas que tengan el mismo peso, ¿verdad? Entonces, el peso de la persona uno, bueno, este vector está nombrado como P sub uno, que sea igual al P sub 2, ¿ok? Entonces, si suben dos personas del mismo peso, pues lo que va a ocurrir es que se va a equilibrar, ¿verdad? En la parte horizontal. No va a haber ninguna rotación. Quedan en equilibrio si tienen el mismo peso. Entonces, ahí si no hay rotación, quiere decir que el momento es cero. Por lo tanto, se cumple la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de momentos es igual a cero. ¿Ok? Otro ejemplo, pues en algunas básculas que tengan pues este sistema, ¿verdad? ¿Ok? También tiene para que, pues, para comparar los pesos, ¿verdad? En este caso, pues aquí hay para esta figura hay un contrapeso y en esta barra, ¿verdad? Es donde se coloca, ¿ok? Se coloca el sistema, ¿verdad? Buscando dónde equilibrar de manera horizontal, ¿verdad?
o lo que se está pesando aquí es donde se cuelga, ¿va? Entonces, que esta es como una regla graduada, ¿ok? Entonces aquí está el kilogramos y donde se equilibra, pues sería el peso de lo que es del cuerpo que se está pesando. Ok. Entonces son ejemplos donde se cumple segunda condición de equilibrio. Ok, otro análisis para este, bueno, es el volante de un vehículo. Si analizamos o aplicamos las dos condiciones de equilibrio para ver cuál de los dos se cumple o se cumplen los dos. Ok, al girar hacia un lado, bueno, por la acción de estas fuerzas, lo que veo es que bueno, se va a girar hacia la izquierda. Pero primero si aplicamos sumatoria de fuerzas, ecuación de equilibrio, hay que ver en qué eje. Bueno, vamos a suponer que tenemos el eje X de este lado, la vertical, eje y las fuerzas entonces están en el eje Y. Ok, sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, tenemos una fuerza que es negativo menos FB. Y aquí sería positivo más FA y se iguala a cero, ¿verdad? Porque ya no hay otra fuerza. Y como tienen la misma magnitud, si se aplica la misma magnitud de las fuerzas, ¿ok? Pues se cancelan, ¿verdad? Misma magnitud, vamos a poner que son 20 newtons, menos 20 newtons, más 20 newtons, pues es cero. Entonces aquí se cumple la primera condición de equilibrio, ¿va? No hay fuerzas en X y con la segunda condición de equilibrio, ¿qué pasa qué? Si hay, aquí está el soporte, ¿va? Con respecto a este punto, pues se analiza, tendríamos un momento, bueno, hay un momento que viene siendo la fórmula del momento de una fuerza que es fuerza por distancia, ¿ok? Entonces aquí la primera fuerza, ¿ok? Que va a multiplicar por su brazo de palanca, que es RB, distancia o brazo de palanca, al punto de apoyo, ¿va? Que aquí es donde me interesaría analizar, ¿va? El soporte, el punto con respecto a un punto, bueno, en este caso el soporte no tiene ningún punto, ok. Pero como por la acción de esta fuerza está rotando en sentido antihorario, pues es positivo, y el otro también lo estaría rotando en sentido antihorario, es positivo. Esta fuerza por su brazo de palanca hasta este punto, que es FA, su brazo de palanca, que es RA. Y esto es igual a cero, aplicando esta condición, ¿verdad? Pero vemos que los dos son positivos, no se cancelan, por lo tanto, ese resultado que va a dar en la suma de estos dos, pues es diferente de cero. Entonces no se cumple la segunda condición de equilibrio. ¿Por qué no se cumple? Bueno, si analizamos para la primera condición, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, quiere decir que no hay desplazamiento, porque el volante no se mueve de manera vertical, ¿verdad? Y no hay movimiento de manera horizontal. Con respecto a ese soporte, pues no se mueve, ¿verdad? No hay movimiento, no hay traslación. Pero si hay algún tipo de movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Que hay una rotación, rota, puede girar en su propio eje. Entonces hay un tipo de movimiento que es rotación, ¿sí? Rota, por lo tanto no se cumple. Para que se cumpla la segunda condición, entonces no debe haber rotación, que también a veces lo conocen como equilibrio rotacional. Bien,
Hablamos de sentido horario. Bueno, hablamos de sentido horario. Los relojes de antes o todavía salen. A ver, tenemos el reloj, tenemos las horas, ¿ok? Las agujas que indican ya sea bueno, agujas para la hora, otro para los segundos. Y estas agujas rotan en este sentido, ¿va? Sentido horario, así se le conoce. Por lo tanto, ahí los momentos de una fuerza en sentido horario, si la fuerza hace rotar a un punto en específico en sentido horario, pues es negativo el momento, ¿ok? Si lo hace rotar en sentido antihorario, que es al revés a las manecillas del reloj, por lo tanto el momento es positivo, ¿ok? Por eso aquí los consideré positivo. Está rotando en sentido antihorario. Por la acción de esta fuerza y con respecto a este punto, ah, momento de esta fuerza, con respecto a este punto, pues lo rota en sentido antihorario. Esta también, ¿verdad? ¿Ok? En momentos, en sumatoria de momentos, no nos interesa el signo de la fuerza, sino cómo rota al punto en cuestión. Bien, otro concepto que es el principio de transmisibilidad de las fuerzas. Lo que indica es que si cambiamos el punto de aplicación de una fuerza, pero sin cambiar la línea de acción, cambiamos el punto de aplicación sobre su línea de acción, bueno, esta fuerza como está horizontal tendría su línea de acción en el centro del objeto, ¿ok? En el centro del objeto. ¿Qué pasa si pongo aquí tenemos su punto de aplicación, esta fuerza de 600 newtons, que lo interpretamos como un empuje hacia el objeto, pero si lo paso en este extremo, pues ya no sería empujar, es jalar el objeto, ¿ok? Que es lo que representa esta figura, la parte derecha de la igualdad, ¿va? Y aquí es empujar el objeto, aquí es jalar el objeto, y bueno, al empujar, ¿qué observamos? Este objeto se va a desplazar de manera horizontal, ¿va? ¿Ok? Al aplicar esta fuerza en este punto, el efecto externo que se obtiene es un desplazamiento hacia la derecha. Y si cambio el punto de aplicación de la fuerza, ¿qué pasa si aquí ya estoy jalando el objeto? ¿Qué pasa? Pues va a tener el mismo efecto, se va a seguir desplazando hacia la derecha. No hubo un cambio en el efecto. ¿Por qué? Porque la fuerza sí cambió su punto de aplicación, pero no su línea de acción. ¿Ok? Podemos cambiar el punto de aplicación, pero no, eh, entonces no se modifica el efecto externo. Ok, como se ocupa del momento de una fuerza en equilibrio de cuerpos rígidos, bueno, para su análisis, entonces es importante comprender bien cómo calcular momentos de una fuerza. Bien, entonces el momento de una fuerza es considerada como la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. Cuando se trata de una sola fuerza, pues se ocupa esta fórmula. Cuando son varias fuerzas,
pues ya se habla de un momento resultante con respecto a un punto, que viene siendo la sumatoria de los momentos de cada fuerza. Y este pues, indica el sentido, ¿verdad? El sentido antihorario es positivo. Ok, más adelante eh, explico a detalle cómo se interpreta el signo de cada momento. Bien, entonces esta fórmula ya desarrollada pues sería momento resultante con respecto a un punto que es igual a fuerza 1 por la distancia 1 o brazo de palanca 1. Bueno, aquí lo tomé de un problema, por eso trae el signo negativo, pero forma general pues, sería positivo. ¿Ok? Más la fuerza 2 por su brazo de palanca 2, más la fuerza 3 por su brazo de palanca 3. ¿Ok? En un cuerpo como estas puede haber muchas fuerzas, ¿verdad? Por lo tanto, se habla de momento resultante, que sería momento de cada una de las fuerzas. Ok. Analizando, ¿verdad? Estas imágenes, que es uno de los ejemplos que se aplica, donde se aplica en la vida real, ¿verdad? Ese tipo de conceptos. Vemos una fuerza aplicada en este punto, en un extremo de la herramienta, de la llave, y este es bueno, consideremos un tornillo, ¿verdad? Este de aquí, y representado como un punto O. Por eso aquí momento resultante con respecto al punto O, ¿ok? Que viene, aquí sería su centro de rotación, que es donde gira ese objeto, ¿verdad? Como ya hablamos de línea de acción de la fuerza, ¿verdad? Entonces esta fuerza tendría una línea de acción, ¿ok? Bueno, el brazo de palanca, porque la fuerza no está aplicado ni vertical ni horizontal, tiene una inclinación con respecto a la horizontal, ¿verdad? O con respecto a la vertical, aquí tiene una inclinación, tiene un ángulo, ¿ok? Entonces, cuando ocurre eso, pues habría que, si estamos manejando este sistema de coordenadas, si vemos que una fuerza tiene un ángulo, ¿ok? Con respecto a los ejes, pues lo que procede es buscar un brazo de palanca que forme, bueno, que forme 90 grados con la línea de acción, que sea perpendicular, ¿va? Eso sería su brazo de palanca o la distancia al punto. De la línea de acción al punto, que es el brazo de palanca, ¿ok? O, o de otra manera, otra forma de resolverlo, pues sería descomponer la fuerza, donde tendríamos una fuerza. Si descomponemos la fuerza, tendríamos dos fuerzas, uno en el eje X, fuerza en X. Descomponer esta fuerza, va. Tendríamos otro que es la componente en Y, ¿ok? Descomponer esta fuerza, tendremos dos fuerzas. Entonces, ¿cuál sería mi brazo de palanca de la FY? Pues sería la distancia que hay al punto donde estoy analizando el momento, a la línea de acción de la fuerza. Aquí sería su línea de acción de FY. Este sería la distancia que voy a ocupar para FY, ¿verdad? ¿Qué tan lejos pasa la fuerza de FY? ¿Qué tan lejos pasa del punto O? ¿Ok? Que sería, esta es una distancia X. ¿Ok? Y para la Fx, bueno, si trazamos la línea de acción de Fx, pasa exactamente en el centro de rotación de este tornillo, o perno, lo hayamos nombrado, ¿ok? Pasa exactamente en este punto, no hay brazo de palanca, por lo tanto el momento es igual a cero. ¿Ok? No lo está rotando, nada más lo está empujando. ¿Hacia dónde? Pues hacia la izquierda, ¿va? Hay un efecto que lo empuja, ¿va? ¿Ok?
La única componente que genera rotación pues, es Fy. Es la otra manera para resolver este tipo de problemas, para calcular momentos. Bien, ¿cómo, cómo se está rotando este tornillo? O así como vemos que nada más Fy está rotando, genera una rotación. Entonces, si analizamos, pues como al aplicar esta fuerza rotaría este punto en sentido horario. Por lo tanto, el momento pues sería positivo. ¿Ok? Sería positivo. Y en la otra figura, otra imagen, que es esta, parecido, ¿verdad? Pero la fuerza es directamente en el eje Y y es hacia abajo, ¿verdad? La fuerza, a diferencia de aquí, es hacia arriba. Recuerden que no nos interesa el signo de la fuerza, sino el signo el sentido de rotación, ¿verdad? Aquí hay una rotación o hay momento negativo porque es en sentido horario. Aquí el momento sería negativo. ¿Por qué? Porque rota en sentido horario, sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Y es negativo. Bueno, otro ejemplo similar a esta, nada más que la fuerza tiene otra dirección, ¿verdad? Tiene una línea de acción. Si lo quiero resolver nada más con la fuerza principal, pues tendría que trazar una línea de acción y buscar una distancia que sea perpendicular a esa línea de acción. ¿Ok? Claro, tendría que buscar pues este ángulo. Bueno, no es necesario, sino con la ley de senos o cosenos, ¿verdad? Dependiendo, bueno, este es un triángulo rectángulo, en lo que se puede nada más habría que ver cómo es el cateto opuesto, ¿verdad? La distancia viene siendo el cateto opuesto, pues sería si se conoce esta distancia R, ¿ok? Ese sería cateto opuesto con respecto a este ángulo, pues la hipotenusa pues sería con seno, ¿verdad? Para calcular esta distancia, ¿ok? Y es menos procedimiento de esta manera, pero hay que saber bien cómo calcular los ángulos, aplicar conceptos de geometría y trigonometría. Cuando se descompone, a menudo es más fácil, más sencillo, pero pues es más procedimiento, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí ya sería buscar distancias con respecto a los ejes, ¿verdad? Que es el eje Y. Nuevamente aquí quedaría el eje X. Habría que usar esa distancia, ¿verdad? Buscar esas distancias. Ok, ¿cómo se interpreta esto? Cuando el momento es positivo, dijimos que aquí, si aplicado, bueno, siguiendo con el análisis del tornillo, el tornillo, de acuerdo a esta fuerza aplicada, lo que ocurre es que empieza a aflojar, sale hacia nosotros, si están enfrente de la pantalla, pues sale hacia la pantalla, va hacia enfrente de nosotros, sale de la pantalla hacia nosotros. Eso estaríamos aflojando, al aflojar con esta fuerza, aflojaría, ¿sí? Sale hacia nosotros. Esto es aflojar, ¿verdad? Y en este otro ejemplo, por esta fuerza y como rota, lo que estaría haciendo es apretar, si lo consideramos nuevamente como un tornillo, que lo que estamos haciendo, apretando, ¿verdad? Un tornillo, pero lo que ocurre es que se va a meter hacia la pantalla, ¿ok? Se mete hacia la pantalla, ¿ok? Es como apretar, ya sea una tuerca, un perno, y aquí estaríamos aflojando, ¿va? Aflojando, eso significan los signos, hacia dónde, qué dirección toma cada efecto. O de otra manera, ¿verdad? Consideramos bueno, aquí un cubo, tenemos las tres dimensiones, ¿ok? Nada más que estamos hablando de un plano, imagínense ahí la pared de su cuarto, la pared de una casa. Bueno, aquí es un cubo, bueno, por eso le digo que es un cuarto. Nada más que, bueno, la parte interna
Esta es la parte interna, pero si vemos esta pared, lo tomamos como referencia, esta pared que me interesa, imagínense fuera del cuarto y están de frente de una pared, hay un orificio para atornillar algo, ¿ok? Si empezamos a aflojar ese tornillo, dándole vueltas en este sentido, se va a aflojar y va a salir hacia nosotros. ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Bueno, hacia el eje Z. Y dijimos que en sentido antihorario es positivo el momento. Sale hacia nosotros, pero se entiende que sale hacia Z, ¿verdad? En la realidad. ¿Ok? Y si hay otro perno, vamos a suponer aquí apretar. ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? En sentido horario. Dijimos que el momento es negativo. ¿Por qué? Porque ese tornillo entraría hacia la pared, ¿ok? Entraría y es dirección Z, considerando que aquí es el origen, ¿verdad? Entonces aquí está el origen principal, ¿verdad? Pero si le cambio el origen, pongo aquí el origen, entonces, o más bien, no, para no generar confusión con eso, no cambiar el origen, sino por el sentido del momento, hacia dónde, aquí hay una flecha, ¿ves? El sentido es un vector realmente el momento, ¿ok? Hay un sentido, esta es la flecha que indica el sentido que hacia nosotros, que aquí se considera positivo Z, ¿ok? Y con esta flechita indicando que se va hacia el interior, ¿verdad? Del cuarto, ¿ok? No, en vez de salir hacia nosotros, entra, ¿ok? Entonces decimos que es negativo porque Z se va, bueno, todo vector que es dirigido hacia el otro sentido, ¿verdad? Sería negativo, ¿ok? Entonces así se interpreta el signo de cada momento. Más ejemplos de momentos de una fuerza, bueno, aquí ya con valores, es para demostrar que realmente no nos interesa el signo de las fuerzas, sino más bien cómo rota al punto en cuestión. Aquí si calculamos el momento de la fuerza con respecto al punto A, pues vamos a obtener un resultado de la fuerza por distancia. ¿Ok? Entonces, si empezamos a calcular que el momento con respecto al punto A, la fuerza de 20 newtons, multiplicado por su brazo de palanca, ¿qué tan lejos está esta fuerza? Pasa esta fuerza. Ahí tenemos la línea de acción. ¿Qué tan lejos pasa esta fuerza al punto A? Tenemos 5 metros. Y el signo, ¿cómo lo rota? Bueno, aquí tenemos el signo, ya está señalado. Sentido horario, negativo A. Y esto es igual a 100 newtons metro. ¿Ok? Negativo. En el siguiente, nada más cambiamos el sentido de la fuerza. ¿Y qué ocurre? Mismo valor del momento, pero positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es sentido antihorario. ¿Eh? Esto de aquí. No nos interesa el signo de la fuerza, sino cómo rota el punto. ¿Ok? No porque sea una fuerza positiva vaya a dar un momento positivo, no, nada que ver con eso, ¿verdad? Bueno, si seguimos analizando, ¿verdad? En para aclarar eso, si vemos aquí, bueno, en la primera es una fuerza negativa de un momento negativo, pero no se debe al signo de la fuerza, sino por el sentido de rotación. Analizamos con este, comparamos con este ejemplo, vemos que la fuerza es hacia abajo, al igual que este, y vemos que su punto donde analizamos el momento de que esta fuerza, cómo rota a este punto, ¿ok? Lo rota en sentido
antihorario, por lo tanto el momento es positivo. Tiene la misma magnitud, pero positivo. Ok, aquí el momento es positivo. Entonces no, si el momento es negativo o positivo, no es por el sentido de la fuerza, sino es como rota el punto. Ok, entonces aquí ya si disminuye el brazo de palanca, pues la magnitud del momento también. Ok, aquí el momento es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza, la línea de acción de la fuerza pasa exactamente en el punto. El brazo de palanca es cero. Ok, no lo rota, sino lo empuja. Por lo tanto, el momento es cero. Ok, para poder generar un diagrama de cuerpo libre en los cuerpos rígidos, pues es necesario conocer el tipo de conexiones para saber cuántas incógnitas, o cuántos vectores desconocidos y cuántos vectores ya conocidos, ¿verdad? Genera el diagrama de cuerpo libre, por lo tanto, eh, la cantidad de incógnitas por cada soporte pues va a variar dependiendo del tipo de soporte, ¿va? ¿Ok? En un cable, bueno, aquí empieza con un cable, tipo de conexiones con un cable y un elemento sólido. Si es un cable, pues se dibuja la reacción sobre la dirección del cable, ¿va? Que es esta de aquí. ¿Ok? Una sola incógnita. Pasamos a otro tipo de soporte que es una, pues consideremos una viga o una varilla sobrepuesto nada más. ¿Ok? Sobrepuesto. Y ahí la incógnita pues es vertical, va direccional. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, aquí me adelanté a dibujar ahí, aquí las reacciones. Dije aquí que es perpendicular, ¿va? Es vertical. Porque hay que cumplir con con estas reglas para poder identificar las reacciones que hay en un soporte. Dice aquí que si un soporte evita la traslación de un cuerpo en una dirección dada, entonces se desarrolla una fuerza sobre el cuerpo en esa dirección. Si algo lo evita el movimiento o la traslación, se genera una reacción en esa dirección, ¿verdad? Aquí vemos que pues no se cae este elemento. ¿Por qué? Porque hay un cable que tira de ella, ¿va? ¿Ok? Por eso se genera una reacción. Aquí en el rodillo, si está sobrepuesto, ¿verdad? No está pegado, nada más está descansando sobre el soporte, no hay algo, no está atornillado, nada más está sobrepuesto. Si lo desplazamos, no me interesa el otro extremo de este elemento. Si ya tiene otro soporte en el otro extremo, si está fijo en el otro extremo, no me interesa, sino se analiza por soporte, ¿ah? Entonces, si lo analizo en este extremo, pues veo que se puede, si está sobrepuesto, quiere decir que se puede desplazar libremente, ¿ok? Pero sí lo puedo levantar a partir de este punto hacia arriba, pues sí lo puedo levantar, pero hacia abajo, ¿verdad? No puedes, hay algo que lo detiene para que se desplace hacia abajo. Entonces, si hay algo que lo impide, hay una reacción en esa dirección. ¿Ok? Por eso aquí tenemos esta fuerza. Ok. Aquí les comenté que no me interesa el otro si está fijo, ¿ah? Puede ser un cambio de longitud, una dilatación del material, que por aumento en la temperatura o disminución en la temperatura, que el material cambie de longitud. Y si está libre aquí, pues puede desplazarse libremente, ¿va? ¿Ok? Se analiza por soportes. Eso es la clave. Aquí descansa, vemos que descansa sobre un plano inclinado, un extremo de la viga,
y se genera una reacción en esa dirección, ¿ok? Perpendicular a la superficie. Pasamos a otro tipo de soporte que se le conoce como pasador externo. Eso indica que son dos placas y en el medio está una viga, ¿verdad? Entonces se une por medio de un pasador, que hay una perforación, ¿verdad? Donde entra un orificio, donde entra el pasador y se une este elemento. ¿Ok? Es un pasador, por lo tanto puede rotar libremente. Si levanto este elemento, pues se mueve de un lado a otro, pues, ¿sí? Como si fuera una bisagra. Ok. Si analizo por dimensión, si le pongo nombre a cada eje, o si le pongo un eje a partir del soporte o plano cartesiano, vaya, pregunto, ¿puedo desplazar libremente en el eje X? No, hay algo que lo impide. Entonces hay una reacción en X. Si lo levanto hacia arriba, ¿hay algo que lo impide? Sí, entonces hay una reacción en el eje Y. Hay algo que lo impide. No hay momento de reacción, no hay un momento. ¿Por qué? Porque no hay nada que impide la rotación. Puede moverse libremente. ¿Ok? Entonces son dos incógnitas. ¿Cómo sé si lo debo dibujar negativo o positivo? En realidad no importa. Ya en los cálculos, si aquí ya consideramos negativo y en los cálculos me da negativo, quiere decir que no es como lo considere, sino que es hacia el otro lado. ¿Ok? Un signo negativo en los cálculos, de acuerdo a mi diagrama de cuerpo libre, observo el sentido de cómo los dibujé y al calcular me da diferente signo, me da un signo negativo, significa que sería en sentido contrario a como lo dibujé en el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos entonces dos reacciones. Otro que es pasador interno, son dos elementos que se unen, ¿verdad? Se unen, tienen orificios, pero también tienen dos incógnitas, ¿ok? Pasador interno. Otro soporte, que es el soporte fijo, es empotrado totalmente, ¿sí? Es como si fuera un trampolín fijo, está empotrado. Entonces, si analizamos si está fijo, vamos a suponer que esta es una pared y hay un elemento clavado en la pared, atornillado, soldado, como sea. Analizamos, ¿lo puedo mover libremente en el eje X? No, entonces hay una reacción en X. ¿Lo puedo desplazar libremente en el eje Y? No, entonces hay una reacción en el eje Y. ¿Puedo rotar libremente? No, hay algo que lo impide, está fijo, no se puede rotar libremente, entonces hay un momento de reacción. Son tres incógnitas en un soporte fijo. Ok, pues este viene siendo también tipos de soporte, es los mismos tipos de soportes que ya se presentó en la anterior diapositiva. Bueno, a veces en los libros nada más lo dibujan de esta manera, ¿va? Un soporte de rodillo, o conocido también como soporte móvil, en algunas construcciones donde tenemos una columna y la viga nada más descansa sobre la columna, ¿verdad? No está fijo, nada más está sobrepuesta en algunas construcciones. Soporte fijo, que está totalmente fijo, empotrado. A ver. No, no está total, no es el empotrado, sino que es fijo, ¿ok? Una reacción horizontal y una reacción vertical. Pues área lo que lo impide aquí va. Igual es columna y viga, pero tiene este tipo
de diseño, el soporte fijo. Ahí no hay momento de reacción, ¿verdad? Porque aquí no está pegado, no está soldado. Y el empotrado, que es el que en la diapositiva anterior es el fijo o empotrado, pues hay momento de reacción, reacción horizontal y reacción vertical. Esto es el de las casas, ¿verdad? Que están amarradas, bueno, la columna o la viga está amarrada con la columna, ¿va? Ok, el de las casas. Y aquí en la vida real, en la construcción o imágenes reales, ¿va? Pues hay que ver ahí qué tipos de conexiones, tipos de soportes. Ok, aquí me parece el soporte fijo. Bueno, este la considera como soporte fijo, es parecido a este. Ok, no es de rodillo, ¿por qué? Porque hay algo que lo detiene aquí, ¿va? Si se desplaza, pues no se puede desplazar, hay algo aquí. Pero sí tiene debe tener aquí un tipo de, algún mecanismo también. Más adelante viene eso. Ok, ahí está el empotrado, está totalmente amarrado. Es el de las casas, como les comentaba, ¿va? Ok. Esta imagen representa el peso de una losa o de alguna estructura que soporte ciertas cargas, ¿va? Y lo transmite hacia la viga. ¿Ok? Si hablamos del techo, pues el techo, una parte del peso del techo va a cargar uno de las vigas, que es esto de aquí. No todo el techo va dependiendo, pues si es cuadrada, pues dependiendo ahí habría que ver las dimensiones para ver cuál de los cuatro vigas, si es un cuarto, cuál de las cuatro vigas carga más, o hacia dónde se carga más el peso. Entonces estos vectores representan el peso de la losa, se va a transmitir a la viga y de la viga si tenemos aquí la losa, va a llegar se distribuye aquí el peso a lo largo de la longitud de la viga. El peso de la losa se transmite en las vigas y las vigas lo llevan a las columnas y las columnas hacia las zapatas. Que estos rodillo, son de rodillo. Aquí es otra distribución de las cargas, no es uniforme, ¿verdad? No es uniforme como esta, lo que varía, como que aquí en esta sección ahí la carga es constante, pero aquí disminuye en esta sección, ¿verdad? Aquí también. Esta distribución, pues, sucede como les comentaba, en los techos, ¿verdad? En las losas, pero va a depender de las dimensiones de la losa. Si es rectangular, ok, pues habría que ver si se reparte de manera trapezoidal, ¿verdad? O si es cuadrada, ¿verdad? Hay que ver cómo se distribuye el peso de la losa, a lo mejor triangular, ¿ok? Eso pueden profundizar más ahí, pueden investigar un poco, ¿verdad? De distribución del peso de las losas sobre las vigas, ahí van a salir estos, ¿ok? Y tenemos más soportes, que tenemos uno. ¿Qué tipo de soporte es? Bueno, veo que hay una placa, debe haber una placa, no sé, por lo menos lo que yo alcanzo a ver, está perforado. Pues allá del otro lado debe haber otro tipo debe haber otra placa. Yo lo considero como un pasador externo. Habría que ver, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Puede ser
este pasador, ¿sí? Pasador externo. ¿Ok? Y aquí están sobrepuestos, serían los como rodillo, ¿verdad? Se considera como rodillo, o habría que ver, no me he subido en un puente para ver cómo está realmente diseñado, ¿verdad? Habría que ver, porque he visto, bueno, a ver, hay unas que se tiene orificios y tienen unas varillas, ¿verdad? Pero no está totalmente fijo, sino que el orificio es más grande la varilla de anclaje, ¿verdad? Habría que ver si tiene una varilla de anclaje o nada más está sobrepuesto. Pero de mientras considero como soporte de rodillo que está sobrepuesto. Este sí es de soporte de rodillo. ¿Ok? Aquí tiene tres rueditas. Son soporte de rodillo y este también, si nada más está sobrepuesto, pues se considera también como soporte de rodillo. Que en esta imagen, bueno, en estos elementos conocidos como pilares en los puentes, ¿verdad? Ok. Están sobrepuestos, pero estos de aquí estos son de caucho, este elemento, que son materiales que deben absorber ciertas vibraciones y cargas para que no sea concreto directamente el contacto entre concreto y concreto, ¿verdad? Deben de absorber ciertos impactos o las cargas verticales en todas direcciones. Son, este material debe ser de caucho y se puede apreciar mejor en esta imagen, ¿va? Si se dan cuenta no tienen varillas aquí, ¿va? Sino que no van sobrepuestos nada más. Aquí descansa la otra parte, ¿verdad? De la estructura. Ok, entonces son de caucho, están sobrepuestos. Entonces lo consideramos también, bueno, en este caso pues serían, si es de esta manera, pues no están pegados, pues se consideran como soportes de rodillo, ¿ah? Caucho, bueno, ahí en algunas fuentes de información aparecen el tipo de material, ¿verdad? Neopreno, ok. Y aquí tenemos también algunas estructuras, como les comento, en las vigas, en los puentes, en las armaduras. Bueno, los soportes están de este lado, ok. En los puentes voladizos o atirantados. Bueno, habría que ver si es una estructura. Esto creo que es una estructura sólida, por lo tanto son voladizos. El de arco, los de puente colgante o atirantado. Bueno, estos son los atirantados. Ok, y ahí están los diferentes tipos de soporte, ¿va? Ok, en algunas estructuras, ¿verdad? En algunas estructuras, o más en los puentes, ¿verdad? ¿Qué pasa si dejamos totalmente rígido, si le ponemos soportes fijos, aunque sean de pasador externo? Si está muy rígido esa estructura, pues si hay un aumento en la temperatura, aunque sea de concreto o ya sea metálico o concreto, pues tienen aproximadamente igual los coeficientes de dilatación. ¿Ok? Si aumenta la temperatura, pues va a aumentar su longitud, ¿va? Si está muy rígido, pues pueden llegar a tener fallas estructurales, ¿va? Se empieza a fisurar
Si es concreto, pues se fisura. A lo mejor si está muy rígido, pues puede suceder eso de las fallas estructurales. ¿Ok? Lo mismo si se contrae, ¿va? Si disminuye mucho la temperatura, se enfría, pues acortan su longitud, ¿va? Entonces, si acortan su longitud, generan grandes fuerzas, entonces pueden dañar los soportes si estuvieran totalmente fijos, ¿va? Por eso en estas imágenes, pues realmente no están totalmente fijos, ¿va? Tienen, por lo menos en un extremo, la libertad de desplazarse, ¿ok? Bien, hay otros, bueno, aquí en estructuras metálicas, otros tipos de soportes, bueno, aquí también se consideraría fijo porque vemos aquí son a través de pernos, ¿ok? Son con pernos o puede ser con soldaduras. Y aquí hay un análisis, de hecho, bueno, aquí es un análisis, debe ser un análisis con mejor con elemento finito o diferencias finitas, bueno, esto es con un software. Y pues deben de estar analizando la carga o el comportamiento de los soportes, ¿verdad? Y observamos que dónde se concentran más las cargas, ¿va? ¿Ok? Entonces el color rojo debe ser una carga mayor o mayor deformación en esos puntos. ¿Ok? Entonces estos pasadores o estos pernos pues deben soportar toda esa carga. ¿Ok? Y vemos aquí, ¿va? Están soldando. Estas estructuras pues también deben de sufrir una dilatación, pero no es tan grande, que de tal manera que pues, el tamaño de los elementos pues pueden soportar, ¿va? No son grandes, no son tan grandes. Ok, eso de dilatación, pues hay, bueno, en algunos libros de física, pues se habla de dilatación térmica, bueno, la dilatación térmica está tres tipos: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Y el coeficiente de dilatación va a depender del tipo de material. ¿Ok? Por eso también en las vías del tren bueno, pues se debe a la dilatación, ¿verdad? Por aumento de la temperatura y disminución de la temperatura. Pues hay juntas de separación, junta de dilatación, hay una separación entre los rieles. ¿Ok? Bueno, también tienen un soporte, ¿va? Un soporte fijo, pero pues los pernos, bueno, al parecer, bueno, habría que ver uno físicamente. Si creo que a lo mejor el orificio está un poco grande, ¿va? No está totalmente igual al tamaño del pasador que los une. En las carreteras o en los puentes también eh, tienen esta separación. Bueno, aquí al menos tiene como una placa metálica y si no tiene, pues empiezan a formar los baches, se empiezan a desprender esas orillas. Bueno, aquí ya está mejor diseñado, ¿verdad? Ok. Esto también se consideran como juntas de dilatación. Otro análisis bueno, este es un análisis en las vigas. Bueno, hay otros conceptos que involucra, pero no se trata de este tema, ¿verdad? Bueno, están analizando también nuevamente la unión, donde hay mayor deformación. Bien, y más aplicaciones de equilibrio de cuerpos rígidos. Es una estructura en un simple letrero, ¿verdad? Algún anuncio de algún puesto. En los vehículos de carga, o en vehículos sencillos, vehículos de carga, ¿ok? Las ruedas, cuánta carga soportan, son las reacciones. En una compuerta de una presa, una maquinaria pesada,
Esta también debe ser de una compuerta y en otras estructuras, ¿va? En la parte del campo agrícola, pues puede ser desde un almacén, ¿verdad? De la producción, las armaduras de un invernadero, las uniones, ¿ok? La armadura de los techos. Aquí están los soportes. Aquí está, que es el de soporte. Ok, otros conceptos eh, que es importante en cuerpos rígidos, que es el centro de masa, ¿va? Bueno, para calcular un centro de masa, pues tiene que ver con tiene que ver con integrales, ¿va? Pero su definición, pues, que viene siendo el punto geométrico dentro o fuera del. Entonces, si hablamos del centro de masa de un sistema, puede estar en el centro o fuera del sistema, ¿va? Que es el centro de masas. Bueno, en estos elementos que tenemos aquí, en estos ejemplos, en un cubo su centro de masa está en el centro, una esfera, un cilindro, un disco, pero aquí, bueno, vemos aquí en una rosquilla como un anillo, su centro de masa está donde no hay ningún material, ¿verdad? Aquí hay material, pero su centro de masa está fuera del material, ¿ok? Fuera de él. Eso siempre y cuando la composición química se- sea homogénea, ¿sí? La composición química del material sea homogénea en toda, a lo largo del cuerpo, ¿va? Si hablamos de un material metálico, un cubo metálico, pues su centro de masa estaría bien ahí porque no varía su densidad, a lo mejor no varía mucho su densidad, ¿va? Pero si es un concreto, ¿qué tal no se distribuye bien la grava, la arena? A lo mejor queda más concentrado la grava en esta esquina y aquí más arena, más cemento, entonces ahí varía su composición. Entonces, por lo tanto, no es una composición homogénea, ¿va? Entonces puede variar su centro de masa, no quedaría en el centro del cuerpo. ¿Ok? Centro de gravedad, que tiene que ver con pues, la gravedad, ¿va? ¿Ok? Bueno, aquí el planteamiento, pues se entiende que cada una de las partículas o su composición química del material, ¿va? Si hablamos a nivel microscópico, pues las moléculas tienen su propio peso, ¿va? Y la suma de todos esos pesos de cada partícula o de cada composición pues, debe estar concentrado en un punto, ¿va? La resultante, la suma de esos pesos de las partículas, átomos como de moléculas, pues se va a concentrar en un punto, ¿sí? Eso es lo que consideramos como el peso, ¿va? Y es donde estaría el centro de gravedad de ese cuerpo. Bueno, en los coches, vemos aquí, en los coches, en un camino, superficie inclinada, una carretera inclinada, o en las curvas, ¿va? Tienen este diseño, ¿ok? Tienen su centro de gravedad los vehículos. Entre más alto esté su centro de gravedad, ¿verdad? Pues puede ser más inestable, ¿ok? Bueno, aquí indica que si mientras su centro de gravedad no salga fuera de las ruedas, de los neumáticos, pues no tiene peligro de volcarse, ¿va? Pero, ¿qué pasa si el camino está más inclinado y su centro de gravedad sale fuera del soporte de los neumáticos? Pues puede ocurrir una volcadura, ¿va? ¿Ok? Al igual aquí en los camiones, bueno, camiones pesados, pues ahí puede estar más elevado su centro de gravedad y
Vemos ahí si su centro de gravedad sale fuera de su soporte, pues también puede haber volcadura. No es que pueda haber volcadura, es que si sale, si ocurre esto, pues sí, es seguro que se vuelque el vehículo. Ok, centro de masa, centro de gravedad y el otro es centroide. Bien, algunas veces coinciden, ¿verdad? Coinciden que su centro de gravedad y su centro de masa pues estén exactamente en el centroide del cuerpo. Centroide es puramente geométrico, ¿eh? Es el centro geométrico dependiendo de la figura que forme el objeto, ¿va? ¿Ok? Es puramente geométrico. En el caso del cubo, pues podríamos decir que su centroide está aquí, ¿va? Coincide el centro de masa con el centroide y luego si tienen la misma composición en todo el cuerpo, pues coincide también el centro de gravedad con el centro de masas. Bueno, aquí en resumen, para no entrar en detalles con la definición de cada uno, porque se plantea a través de integrales a cada uno de estos conceptos. Más que nada en centro de gravedad y centro de masas. ¿Ok? Entonces el centroide es puramente geométrico. Centro de masas depende de la distribución de la materia, la composición, en este caso les hablaba de composición química, es una composición homogénea. Centro de gravedad, pues depende del campo gravitatorio, ¿sí? De la gravedad. Bueno, también se vuelve a recordar que bajo ciertas circunstancias pueden coincidir entre sí, ¿ok? Y pues aquí hay un ejemplo donde la gravedad, centro de gravedad y centro de masas no coinciden. En, bueno, aquí se menciona que es en Torres Petronas de Malasia, que tiene una altura de 452 metros. Ok, entonces su centro de gravedad está a solo 2 centímetros abajo del centro de masa. Centro de masas está un poquito más arriba y su centro de gravedad 2 centímetros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gravedad varía con la elevación. ¿Va? Entre más cerca a la superficie, mayor es la aceleración de la gravedad, pero si elevamos la altitud sobre el nivel del mar, empieza a disminuir el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Bien, entonces sería todo para esta sesión. En la siguiente sesión, con respecto a este tema, pues serían ejemplos, problemas que tengan que ver con cuerpos rígidos, calcular reacciones en los soportes, tensiones, aplicando las dos condiciones de equilibrio. ¿Ok? Entonces, siguiente sesión, siguiente video, pues, son ejemplos de cuerpos rígidos, problemas resueltos. Por el momento sería todo de mi parte. Hasta la próxima.